Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Estamos ante una oportunidad muy grande en el mercado cripto y como os dije en el anterior vídeo, no hicieseis nada antes de que llegásemos a zonas claves. Muy importante que hay ciertos momentos del mercado donde en realidad no tendríamos que estar haciendo nada más que simplemente ver la gráfica o incluso ni verla, no perder nada de tiempo, poner dos alarmas en las zonas más importantes del mercado y a partir de ahí tomar decisiones. Así que, dicho esto, comenzamos con el vídeo. Bitcoin actualmente, si lo miramos en temporalidades mayores, sabemos que obviamente tanto en gráfico diario como en gráfico H4 la tendencia es para abajo. Tenemos tanto máximos como mínimos decrecientes, con lo cual entendemos que a pesar de estar en una tendencia alcista en gráfico semanal o mensual, porque si nosotros ampliamos un poquitín la gráfica, siempre tenemos que saber de dónde venimos y de dónde venimos estamos muy abajito, con lo cual entendemos que actualmente Bitcoin sí es muy alcista, pero estamos entrando en una fase simplemente de acumulación, corrección, consolidación. Como bien veis, el volumen prácticamente desde el marzo ha caído de forma significativa y eso se ha notado muchísimo en Bitcoin, pero a partir de aquí tenemos que intentar ver qué podemos hacer para las próximas semanas, próximos meses. Noticias fundamentales, análisis técnico y próximos niveles a vigilar. Y yo tengo dos zonas muy importantes, las cuales creo que van a funcionar muy bien de aquí a las próximas semanas. Es importante siempre que os marcáis ciertos niveles que entendáis cuáles son las noticias más importantes del mercado. Y la semana que viene tenemos noticias muy importantes en Estados Unidos, donde podemos comprobar que tenemos la inflación justo el miércoles 11 de septiembre. Es un resultado muy importante que sabéis que utiliza la Reserva Federal de Estados Unidos para poder, en este caso, plantear la bajada de tipos de interés de este mes de septiembre. Y es que por primera vez en muchísimo tiempo la Fed va a bajar los tipos de interés en esta reunión de septiembre y como bien sabréis hay dos posibilidades. Una de ellas es bajar los tipos 25 puntos básicos y la otra bajar los 50 puntos básicos. En este caso, una bajada de 50 puntos básicos sería una caída muy agresiva de la bajada de tipos, que yo personalmente, y si queréis que os dé mi opinión, creo que no es demasiado acertada, más que nada para que no empiece la inflación de nuevo a subir, sino que empecemos a bajar los tipos de interés de forma más progresiva, que la inflación siga bajando de forma progresiva también, que el empleo comience a subir también poco a poco y que estos resultados no sean demasiado bruscos en el mercado, más que nada para que la Fed los próximos meses no empiece de nuevo a subir los tipos de interés. Con lo cual aquí tenéis la probabilidad de esas bajadas de tipos de interés. Actualmente en una bajada de 25 puntos básicos tenemos un 59% de probabilidad y una bajada del 50 puntos básicos tenemos un 41% de probabilidad. Yo personalmente creo que vamos a bajar los tipos 25 puntos básicos, pero muy atentos a esta fecha que es del 18 de septiembre, con lo cual hasta entonces empecemos a construir ciertas posiciones con las criptos gracias a esta noticia, con lo cual muy importante es que tengáis en cuenta las fechas. Para mí Bitcoin actualmente es simple. Yo ahora mismo lo único que estoy haciendo es vigilar algunos niveles para ver si nos podemos convertir en alcistas o de lo contrario seguiremos en una tendencia que lo que hace pues simplemente es subir un poquito, llegar a cierto nivel de resistencia, volver a caer, utilizar esa zona como nivel de resistencia, volver a caer y así sucesivamente, hasta que por supuesto llegue un punto en el que comencemos de nuevo a retomar esa tendencia alcista. Como bien veis, actualmente Bitcoin para mí tiene varias zonas de interés. En el vídeo anterior os comenté que Bitcoin en el corto plazo tenía que caer a la zona de los $56.000, que de hecho es el mínimo anterior. Justo fijaos que lo manipula por poco y enseguida volvemos a retomar ciertos niveles. La importancia de todo este movimiento es que Bitcoin, a pesar de haber manipulado este mínimo, no ha conseguido mantenerse por encima de esta línea lila que tenéis marcada en pantalla, con lo cual por ahora en el corto plazo, es decir, para esta semana, según los datos que tenemos en pantalla, Bitcoin sigue siendo bajista y deberíamos buscar puntos un poco más bajos. ¿Qué niveles podríamos tener nosotros en consideración? Pues una primera zona de demanda muy importante la tendríamos en el nivel de los $54.000, que fue los mínimos del 5 de julio y posteriormente tuvimos muchísima consolidación durante comienzos del mes de agosto y ya posteriormente, después de una posible caída por debajo de los $54.000, ya tendríamos nuestro último nivel de pivote, con lo cual, para no complicar mucho el mercado durante estas próximas semanas, yo personalmente creo que si Bitcoin
entra dentro de este recuadro, me voy a poner a comprar algunas altcoins en spot simplemente con la mentalidad, con la idea de que deberíamos intentar acercarnos de nuevo hacia los máximos históricos. Por otro lado, tengo varias imágenes interesantes que compartir con vosotros. Una de ellas es el mapa de calor que nos muestra las liquidaciones que tenemos tanto por la parte alta del rango como por la parte baja del rango. Es decir, si vosotros os vais en una temporalidad diaria en Bitcoin, siempre que alguien está abriendo una posición, tanto en corto como en largo, va a poner su stop loss por encima o por debajo de un máximo. En este caso, si nosotros nos fijamos en la gráfica de Bitcoin, imaginaos que abro un short en este precio, o en este mismo que estamos actualmente, probablemente, y siempre y cuando te lo permitas, porque el apalancamiento que uses no es demasiado grande, vas a poner tu stop loss siempre por encima del máximo mayor. En este caso, si abres el short en estos momentos, pondrías tu stop loss por encima de la zona de los $65.000. Si lo hubieses abierto aquí, lo hubieses puesto por encima de los 70.500. Si lo hubieses abierto por aquí, lo hubieses puesto por encima de los 74.000, etcétera, etcétera. Aquí lo que está ocurriendo es que se está construyendo muchísima liquidez en esta pequeña línea de tendencia, de la misma forma que ocurre cuando nosotros abrimos posiciones largas, en este caso en los mínimos. Nosotros abrimos un long en este mínimo, nuestro stop loss va a estar por debajo del mínimo. Como bien veis, el precio manipula esa zona, con lo cual es muy posible que a mucha gente en esta caída del mercado le hayan cerrado sus long en stop loss. De la misma forma ocurrió cuando caímos a los $50.000. El precio lo que hace es manipular el mínimo anterior y posteriormente cierra por encima, dándote una subida, pero no sin antes sacar prácticamente a todo el mundo del mercado, con lo cual entended simplemente que el mercado funciona por liquidez. Liquidez por la parte de arriba y liquidez por la parte de abajo, siempre por debajo de un mínimo y siempre por encima de un máximo. Y actualmente lo que ocurre con Bitcoin es que por encima de la zona de los $70.000 hay una barbaridad de liquidez. Fijaos en estas líneas amarillas o naranjas, dependiendo cómo las veáis en vuestro ordenador o móvil. En este caso, y también fijaos entre la zona más o menos de los $54.000 y los $50.000 no tenemos prácticamente nada. Voy a quitar mi cámara para que lo veáis mucho mejor en pantalla, pero fijaos que aquí no tenemos apenas liquidaciones, pero cuando iniciamos un movimiento alcista por encima de los $65.000 hasta prácticamente los máximos históricos en los 74.000, tenemos una barbaridad de liquidaciones, con lo cual esto no quiere decir ni mucho menos que Bitcoin vaya a llegar ahí en una semana, pero sí que nos muestra que es un punto de interés el cual nos interesa llegar, ya que estamos en una tendencia alcista en temporalidades mayores. Otro dato muy interesante, sabéis que es la dominancia. Os llevo diciendo estos últimos meses, lo llevo repitiendo prácticamente desde marzo, que hasta que la dominancia en Bitcoin no comience a retroceder, no vamos a ver precios mucho mayores en las altcoins. Sí habrán rebotes, sí de repente alguna altcoin subirá un 10, un 15, un 20%, pero no tendremos ese bull run que tuvimos en el año 2021, porque la situación está siendo muy distinta. Debemos entender que la dominancia forma un papel muy importante, y como bien veis, la dominancia en Bitcoin cayó más o menos marzo, abril del año 2021, hasta prácticamente, fijaos, más o menos para que nosotros nos hagamos una idea, fijaos por aquí, justo el suelo lo tocamos más o menos en el 40%, que es más o menos desde esta fecha, esta X, hasta este punto es cuando tuvimos realmente la altcoin season del año 2021, cuando las altcoins pegaron una pedazo de subida, y en esos momentos, por supuesto, Bitcoin también acompañaba, pero en mucha menor medida. De hecho, las altcoins se hicieron prácticamente todas un por 10, un por 20, y Bitcoin apenas tuvo algo de subida, pero fue una subida en menor medida. Pero es que actualmente en este ciclo de mercado tenemos una situación completamente distinta, y es que cuando Bitcoin sube, las altcoins suben menos, cuando Bitcoin cae, las altcoins caen mucho más en este caso, con lo cual el rey de las criptos actualmente es Bitcoin, y la dominancia en Bitcoin actualmente tiene un papel fundamental, y es siempre necesario mirar esta gráfica. Y una gráfica muy interesante es esta que tenéis en pantalla. Tenemos tres líneas distintas, la gráfica del Nasdaq, la gráfica del S&P500 y la gráfica de la dominancia en Bitcoin. Y fijaos que prácticamente desde octubre del año 2023 han estado completamente relacionadas las tres gráficas, es decir, mientras la Nasdaq, el S&P500 han estado subiendo, la dominancia en Bitcoin también ha estado subiendo, y no solamente eso, sino que cuando el Nasdaq y el S&P500 han estado retrocediendo, la dominancia en Bitcoin también ha estado retrocediendo de la misma medida, con lo cual va a ser muy importante, porque es posible que simplemente con esta gráfica entendamos lo que puede ocurrir durante los próximos meses, tanto con Bitcoin, con la dominancia en Bitcoin y sobre todo con las altcoins.
Lo ideal en este caso, para no ver muchas gráficas, para no inventarnos datos, chorradas, gilipolleces, noticias, adopción cripto, Dubai, tonterías de ese estilo que sabéis que no sirven para absolutamente nada, simplemente nos tenemos que fijar en la dominancia de Bitcoin y más o menos vamos a poner como un pequeño tope. Cuando lleguemos más o menos a rellenar el imbalance, que se sitúa aproximadamente sobre el 59,5 o incluso más o menos el 60%, esa sería nuestra zona ideal en este caso para que la dominancia en Bitcoin al menos empiece a retroceder cerca del 50% y que esta caída que nos lleve más o menos a estos niveles pueda permitir que las altcoins se muevan mucho mejor, con lo cual para nosotros una condición muy importante en el corto y medio plazo es que Bitcoin no supere la zona del 60%. Si eso ocurre, vamos por supuesto a operar las altcoins, pero vamos siempre a tomar beneficios de todas nuestras operaciones. ¿Por qué? Porque Bitcoin va a performear mucho mejor que las altcoins y no nos interesa tener ahora mismo monedas perdedoras en nuestro portfolio. Con lo cual, empezando a analizar algunas altcoins, simplemente os voy a dar algunos niveles que a mí me interesa para recomprar altcoins con planteamiento corto y medio plazo. No sería con una idea de holdear de aquí a 2-3 años, ni mucho menos, sino que plantear ciertas compras para el mes de septiembre, octubre y noviembre. Es decir, como bien veis, más o menos un periodo aproximado de unos 3 meses. E iniciaríamos esas compras con la moneda de BNB, que actualmente para mí debería dar más o menos una compra cerquita de los $450. Como bien veis, más o menos estaríamos únicamente a una distancia de un 10% de esos niveles. Siguiendo con la misma lista, tenemos actualmente a Solana, que la estamos esperando y como bien veis está consolidando por debajo de la zona de los $135. Hemos tocado los 122 y para mí lo ideal sería acercarnos cerquita de los 100. Nos faltaría aproximadamente un retroceso adicional de más o menos entre un 20 a un 30% para intentar acercarnos entre la zona de los 100 y los $80, teniendo en cuenta que no tocamos esos niveles desde febrero de este mismo año, pero Solana también está perdiendo un poco el FOMO durante estas últimas semanas, ya que no hemos podido comenzar a romper los máximos anteriores, con lo cual Solana también está siendo arrastrada por un mercado bajista. Por otro lado tenemos Link, que como bien veis rompió línea de tendencia alcista, en este caso. Y ahora mismo lo ideal sería acercarnos más o menos a la mecha que tuvimos justo el 5 o 6 de agosto, cuando Bitcoin retrocedió hasta los $50.000. Lo ideal sería caer más o menos entre un 15 a un 20%, que más o menos Link se plante entre los $8, $8.50, y a partir de ahí comenzar a acumular de nuevo con esa mentalidad medio plazo que os he estado comentando. Tenemos ahora mismo a Toncoin, que como bien veis en Coinex la gráfica está un poco bugueada. Creo que esto ha pasado en varios exchanges, no sé exactamente por qué ha sido, pero bueno, ahora mismo la moneda está en $4,67. Y os llevo comentando durante estas últimas semanas que Toncoin en teoría debería volverse bajista. Yo personalmente no he comprado aún Toncoin, sé que ya estoy pecando un poco ahí de intentar clavar los movimientos, pero como sabéis, hasta que una moneda no llega a mis niveles, pues personalmente prefiero quedarme quieto. Oye, que a partir de aquí Toncoin de repente tiene un velazo verde y sube un 40%, pues mala suerte, pero yo sigo con mi idea de que de aquí al corto plazo TON debería acercarse cerquita de los $3. Lo cierto es que sería una caída muy grande teniendo en cuenta que ya llevamos aproximadamente una caída de casi un 30%, pero lo ideal sería reinar todo este imbalance en una temporalidad semanal y a partir de los ya $3, $2,7 empezar a acumular Toncoin, porque de verdad yo creo que va a ser un precio súper bueno. Tenemos otras altcoins como Polkadot, que sabéis que la hemos estado mencionando muchísimo y sobre todo le hemos hecho un seguimiento bastante grande durante los últimos meses. Lo ideal con Polkadot es exactamente lo que hemos estado comentando las últimas semanas. No tenéis que tener ni prisa, ni FOMO, ni FUT, ni nada por el estilo. Simplemente seguid vuestro plan, ceños a él y veréis que tendréis muy buenos beneficios de cara al medio plazo. Con Polkadot lo que hemos comentado estos últimos meses es que justo buscábamos una pequeña manipulación por debajo del mínimo de octubre. Ese mínimo se toca justo el 5 de agosto y actualmente lo ideal sería intentar manipular por poquito esa zona. Y a partir de esa manipulación, lo ideal para no complicarte demasiado la cabeza es tener aproximadamente unas 2-3 compras para realizar algo de DCA. Una compra en $3,50, otra compra en
la zona de los $3 y por último, planteamiento largo plazo, una compra en $2,5. A partir de ahí, ¿dónde podríamos realmente llegar? Pues hombre, pues simplemente fíjate en la gráfica, mira los imbalances que tienes en temporalidades mayores y a partir de ahí empiezas también a trazar un plan de salida en algunas criptomonedas. En este caso, nosotros en Polkadot tenemos una primera zona de oferta cerca de los $10, con lo cual puedes empezar a reducir posiciones cerquita de estos niveles. Y por último, a mí personalmente una zona que me interesa muchísimo es ese nivel de los $14, un muy buen planteamiento ya de cara hacia el largo plazo para empezar a vender posiciones en Polkadot y posteriormente, ya con los beneficios que ha sacado de las operaciones, volver a recomprar en los retrocesos. Y como no, en el vídeo anterior os pedí que me dijeseis algunas altcoins que queríais que mencionara para poder analizar con todos vosotros, que mirarais los puntos de compra, zonas de venta y planteamientos. Si este tipo de contenido os gusta, en este mismo vídeo podéis realizar lo mismo. Dejadme en comentarios cuáles son para vosotros las mejores altcoins y por supuesto algunas que queráis que analicemos. En este caso vamos a mirar Netmind en Rose, que también sé que me las habéis estado preguntando estas últimas semanas. Actualmente Rose está cerca de los $0,052 y para mí un planteamiento ya de cara al largo plazo sería una comprita en este order block que se sitúa en $0,0043 aproximados. No deberíamos de caer por debajo de estos niveles o de lo contrario Rose empezaría a acercarse a prácticamente los mínimos históricos. Tal y como bien veis, justo tenemos el mínimo, nada más nace el proyecto, mínimo de diciembre de 2022, mínimo de septiembre. Lo ideal será no manipular esa zona y a partir de estos niveles yo plantearía ciertas ventas cerca, en primer lugar de los 0,08 y posteriormente ya una segunda venta de cara más hacia el largo plazo en los $0,2. Netmind, por otro lado, para mí es una moneda que no tiene ningún tipo de sentido ni analizar, ni ver, ni daros puntos de compra, ni puntos de venta, porque yo personalmente no confío ya en este proyecto. Lo llevo diciendo desde hace meses atrás, hay muchísima gente atrapada en esta moneda y para mí actualmente está siendo muy bajista. Como bien veis, prácticamente todas las subidas que tiene son subidas para que, en este caso, el inversor que hay detrás, el proyecto que está detrás, vaya vendiendo, que el retail vuelva a estar atrapado y al final son monedas que entenderéis que suben muy rápido, pero a la mínima que suben también tienen sus retrocesos. Netmind, de hecho, desde prácticamente los $2 ha tenido una subida de un 60 y pico por ciento. Si no has vendido, ha vuelto a break-even, ha vuelto a subir un 73% y ha vuelto actualmente a break-even. Y no solamente eso, sino que estamos rompiendo una pequeña línea de tendencia alcista. Lo ideal para que Netmind de aquí con una mentalidad ya más largo plazo se mantenga, estaría muy bien que comience a recuperar algunos niveles que ha perdido, como por ejemplo los mínimos de marzo de este mismo año. A partir de aquí, recuperar este nivel será primordial para que a mí, por ejemplo, Netmind me vuelva a interesar. De lo contrario, es una moneda que no tiene suelo, con lo cual entended que son monedas muy agresivas. Por otro lado tenemos Hedera, que como bien sabéis ha sido una de las protagonistas de este último año, con una noticia que subió prácticamente a los $0,18, nivel donde comentamos que era muy buena zona para tomar beneficios en Hedera y recomprar en las caídas, pero mucha gente no lo hizo y actualmente está atrapada en este proyecto. Una cosa muy importante de Hedera es que ha roto la directriz alcista que venía formando desde diciembre de 2022. Fijaos vosotros mismos que actualmente Hedera está siendo muy bajista, con lo cual para mí personalmente, ya si nos vamos a un gráfico semanal, la zona de demanda importante en Hedera se sitúa aproximadamente en los $0,035. Hasta que no retroceda a estos niveles, yo personalmente no buscaría comenzar a añadir posiciones en Hedera con un planteamiento más a largo plazo. De lo contrario, si vais con una mentalidad de aquí 2-3 años, pues obviamente entendemos también que una diferencia de un 20 a un 30% no te va a cambiar la vida. Simplemente realiza un poco de CA entre 0,040 y pico y 0,03 y ya está. Yo personalmente creo que no debería de caer por debajo de esos niveles, o de lo contrario vamos a ver a Hedera en $0,01, pero ya os digo que para mí eso sería algo muy negativo para este proyecto. Y si simplemente lo que buscamos es una continuación más a medio plazo, oye Vlad, ¿esto cuándo puede empezar a recuperar cierta subida y demás? Pues para mí la zona ideal sería esta que veis en pantalla, que serían justo, para que más o menos lo tengáis bien planteado, el nivel de los $0,066. A partir de ahí, si Hedera consigue recuperar este rectángulo que hemos perdido las últimas semanas, volveríamos a iniciar un tramo al alza.
Tenemos por otro lado algunas monedas dentro de ecosistemas fuertes, como por ejemplo Raydium, que forma parte del ecosistema de Solana. En este caso nos hemos ido a una temporalidad semanal para que veáis que Raydium ya tampoco tiene demasiada buena pinta. La última vela semanal ha sido muy fea, envuelve a las anteriores. En este caso tenemos 1, 2, 3 velas semanales que se envuelven con una cuarta, y lo peor de todo es que hemos cerrado la vela por debajo de las anteriores, con lo cual esto es un patrón bastante bajista, que es posible que si comenzamos a ver algo más de correcciones dejamos, y sobre todo podemos ver a Raydium cerca de la zona del dólar psicológica, nivel donde yo sí que voy a acumular algo con una mentalidad de intentar llegar incluso a 3, 4 dólares de aquí a finales de año. Más o menos mi idea sería intentar acercarnos a este primer nivel y posteriormente a este segundo nivel. En un gráfico semanal vais a ver muy bien esa zona de oferta que tenemos trazada, con lo cual yo personalmente me voy a esperar a ver cómo reacciona el precio en el dólar, pero para mí sería muy buen nivel de compra. Y por otro lado, algún ecosistema un poquitín más fuerte es ahora mismo Aave, una criptomoneda dentro de la red de Ethereum que, como bien veis, está ahora mismo en 130 dólares y sigue aguantando de verdad muy bien las caídas, los retrocesos del mercado. Estamos prácticamente de nuevo en máximos de agosto, con lo cual si esta siguiente vela cierra por encima de la zona de los 135 dólares, yo personalmente creo que vamos a comenzar a ver mayores subidas en esta moneda, con lo cual le voy a prestar bastante atención a Aave durante las siguientes semanas. Así que simplemente, chicos, daros una opinión al respecto del tema de las altcoins, las criptomonedas, Bitcoin también y demás. Cada ciclo de mercado, cada situación de mercado está siendo muy distinta. No podemos comparar 2021 con 2024 porque la situación en 2021 era completamente distinta. Apenas estábamos pasando por el COVID, no había en ese momento una gran inflación. La inflación comenzó a subir un poco después, cuando la Fed en el año 2022 empezó a subir los tipos de interés de forma muy brusca. Actualmente estamos en una zona en la cual la inflación está disminuyendo, la Fed tiene que bajar los tipos de interés, es decir, no podemos comparar el bull run del año 2021 con este año, ni con el año 2018, ni con el año 2016, porque cada ciclo de mercado es un mundo totalmente distinto. Aún recuerdo a la gente que me decía, no, es que cuando pase el halving dentro de 2 semanas, Bitcoin va a pegar una subida increíble y luego las altcoins van a explotar. Sigo esperando, el halving de Bitcoin ha sido en abril, estamos ya prácticamente a finales de año, no ha pasado nada, con lo cual dejad de ver ese tipo de contenido y adaptaos al mercado que estáis teniendo en pantalla, o de lo contrario lo vais a pasar muy mal y vais a esperar cosas que van a tardar mucho tiempo en llegar. Así que si este vídeo os ha gustado, dejadle un buen like y nos vemos a la próxima.